¿Y si el dime de 1975 sin marca de seca que alguna vez recibiste como cambio hubiera valido más que una casa de lujo? Mientras millones de personas gastan estas pequeñas monedas sin pensarlo dos veces, un reducido grupo de coleccionistas las examina con atención porque sabe que algunas esconden un valor extraordinario. Esa es la diferencia entre un gastador y un coleccionista. Uno ve 10 centavos, el otro ve una posible fortuna. Lo más sorprendente es que estos ejemplares todavía pueden aparecer en alcancías, frascos olvidados o viejas colecciones familiares. La verdadera pregunta es, ¿ya revisaste las tuyas o podrías haber dejado escapar el descubrimiento de tu vida? La moneda Roosevelt Dime de 1975, sin marca de seca, fue producida en grandes cantidades en Filadelfia, donde durante ese periodo era normal que las monedas no llevaran letra identificando la seca. Eso significa que, por sí sola, la ausencia de marca no convierte automáticamente a una moneda en una pieza valiosa. Sin embargo, algunos ejemplares excepcionales presentan errores de acuñación extremadamente raros, que pueden cambiar por completo su historia y su precio en el mercado de coleccionistas. Aquí es donde todo se vuelve realmente interesante. Imagina encontrar una moneda que parece completamente normal, pero que bajo una lupa revela detalles capaces de multiplicar su valor miles de veces. Errores como el doble troquel, especialmente visible en las letras y la fecha, pueden despertar un enorme interés entre los especialistas. También existen desplazamientos de acuñación, grietas en el troquel, roturas del troquel, errores de alineación, acuñaciones fuera del centro y superficies con un brillo excepcional debido a una conservación extraordinaria. Cada una de estas características puede convertir una moneda común en una auténtica rareza. Antes de seguir escuchando, haz algo rápido. Ve a buscar ese frasco de monedas que tienes guardado desde hace años. Sí, ese mismo que lleva tanto tiempo acumulando polvo. Nunca sabes cuándo una simple moneda puede esconder una historia que termine cambiando tus finanzas. Muchos expertos llaman a estos ejemplares auténticos fantasmas del mercado. No porque sean invisibles, sino porque aparecen muy pocas veces y desaparecen rápidamente cuando un coleccionista importante logra adquirirlos. La mayoría permanece durante décadas en colecciones privadas, lejos del público, lo que incrementa todavía más su misterio y su atractivo. La conservación también juega un papel decisivo. Una moneda con detalles perfectamente definidos, brillo original y prácticamente sin desgaste puede alcanzar valores muy superiores a otro ejemplar con el mismo error, pero en peor estado. En el mundo de la numismática, la calidad puede representar cientos de miles de dólares de diferencia. Ahora déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuántas veces has recibido un dime como cambio y lo has guardado en el bolsillo sin siquiera mirarlo? Probablemente cientos. Y ahí está precisamente la razón por la que algunos descubrimientos siguen ocurriendo. La mayoría observa el valor facial. Los coleccionistas observan los pequeños detalles que el resto del mundo pasa por alto. En los últimos años, el interés por las monedas con errores raros ha crecido de manera impresionante. Cada nueva subasta importante atrae compradores dispuestos a competir por ejemplares únicos, especialmente cuando combinan una historia fascinante, una excelente conservación y errores difíciles de encontrar. Esa combinación puede convertir una simple moneda de 10 centavos en una pieza muy codiciada. Algunos informes y estimaciones dentro del mercado de coleccionistas han llegado a sugerir que un ejemplar verdaderamente excepcional, con un error extraordinariamente raro, procedencia bien documentada y una calificación de conservación sobresaliente, podría alcanzar cifras cercanas a los $775,000 en una subasta altamente competitiva. Casos como estos son extremadamente inusuales, pero demuestran hasta dónde puede llegar el valor cuando la rareza y la demanda coinciden. Así que, antes de volver a gastar cualquier moneda de 10 centavos, tómate unos segundos para observarla con atención. Examina la fecha, las letras, el borde, la alineación y cualquier detalle fuera de lo común.
Esa pequeña rutina podría marcar la diferencia entre gastar 10 centavos o descubrir una de las monedas más buscadas por los coleccionistas. El mercado continúa evolucionando y cada año aparecen nuevos hallazgos que sorprenden incluso a los expertos más experimentados. Lo que hoy parece una simple moneda olvidada podría convertirse mañana en la estrella de una importante subasta. Y si crees que esta historia fue sorprendente, espera a conocer la próxima moneda ultra rara que podría estar escondida exactamente donde menos lo imaginas. Puede que el siguiente gran tesoro ya esté esperando en tu bolsillo. Y si una simple moneda de 10 centavos que alguien usó para comprar un café pudiera valer más que una casa de lujo. Suena imposible, pero esa es exactamente la clase de historia que mantiene despiertos a los coleccionistas más experimentados. Mientras millones de personas gastan sus monedas sin pensarlo dos veces, unos pocos observan cada detalle porque saben que un pequeño error de acuñación puede convertir un objeto común en un auténtico tesoro. La moneda Roosevelt Dime de 1984 con marca de CKP ha despertado una enorme curiosidad entre los especialistas, y quienes la encuentran con las características adecuadas saben que podrían estar frente a una pieza extraordinaria. La verdadera pregunta es esta: ¿la moneda que tienes en casa es una más del montón o la oportunidad que otros dejaron escapar? Antes de continuar, haz una pausa por un momento. Sí, ahora mismo. Abre ese frasco de monedas olvidadas o revisa el cambio que llevas en el bolsillo. Puede parecer una locura, pero muchas piezas valiosas han permanecido ocultas durante décadas, porque nadie imaginó que una moneda tan común pudiera esconder semejante potencial. La Roosevelt Dime de 1984 representa una etapa importante de la historia monetaria estadounidense. Fabricada para la circulación diaria, millones de ejemplares salieron de la Casa de la Moneda de Filadelfia. Sin embargo, dentro de esa enorme producción aparecieron unas pocas monedas, con anomalías que cambiaron completamente su destino. Esas piezas dejaron de ser simples 10 centavos para convertirse en objetivos muy buscados por los coleccionistas más exigentes. Lo que realmente despierta el interés son ciertos errores de acuñación extremadamente difíciles de encontrar. Entre ellos destacan el doble troquel visible en las letras y números, los desplazamientos del diseño causados por una mala alineación durante el proceso de acuñación, las grietas de cuño que atraviesan partes del diseño y los errores de golpe descentrado. Algunas monedas también presentan un brillo inusual debido a fallas en el tratamiento del metal o una combinación excepcional de conservación y error, algo que incrementa considerablemente su atractivo. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has recibido una moneda de 10 centavos como cambio y ni siquiera la miraste? Exactamente ahí está la diferencia entre quien simplemente gasta dinero y quien descubre oportunidades. Los coleccionistas entienden que la riqueza, en ocasiones, llega disfrazada de algo completamente ordinario. Existe otra razón por la que esta moneda es conocida por algunos especialistas como un verdadero fantasma del mercado. Los ejemplares con errores importantes aparecen muy pocas veces en ventas públicas. Muchos permanecen guardados en colecciones privadas durante años, mientras otros probablemente siguen circulando sin que nadie reconozca su verdadero valor. Esa combinación de escasez, misterio y alta demanda hace que cada nuevo hallazgo genere una enorme expectativa entre compradores y casas de subastas. Pero aquí viene la parte más sorprendente. Cuando una Roosevelt Dime de 1984 con marca P reúne un error excepcional, una conservación prácticamente perfecta y una certificación profesional de primer nivel, algunos expertos consideran que podría alcanzar cifras extraordinarias. En escenarios muy particulares, se ha llegado a especular con valores cercanos a los $784,000. No significa que cualquier moneda de 1984 tenga ese precio.
sino que únicamente ejemplares extremadamente raros, con características únicas y una autenticación especializada, podrían aspirar a semejante nivel dentro del mercado de colección. Y aquí aparece otra pregunta que pocos se hacen. Si una moneda tan pequeña puede alcanzar un valor impresionante, ¿cuántas otras siguen escondidas en cajones, alcancías o viejas colecciones familiares esperando ser descubiertas? La mayoría jamás lo sabrá porque nunca se tomó el tiempo de revisar su propio cambio. Incluso resulta curioso pensar que muchas personas recorren largas distancias buscando fortuna, mientras una posible joya numismática podría estar descansando silenciosamente en el fondo de un bolsillo. A veces el tesoro no está enterrado bajo tierra, está mezclado con las monedas que usamos todos los días. El interés por las monedas con errores continúa creciendo a medida que nuevos coleccionistas ingresan al mercado y compiten por ejemplares realmente escasos. Cuando la oferta es mínima y la demanda aumenta, cada descubrimiento adquiere un significado especial. Por eso, tantos expertos recomiendan observar cuidadosamente cada detalle antes de gastar una moneda antigua o poco común. Así que, la próxima vez que recibas una Roosevelt DIM de 1984 con marca P, no la descartes por su apariencia. Examina la fecha, las letras, el borde, el brillo y cualquier detalle fuera de lo normal. Lo que hoy parece un simple 10 centavos podría convertirse mañana en la mejor historia de tu vida como coleccionista. Y si esta historia te sorprendió, espera a conocer la próxima moneda ultra rara que podría estar circulando silenciosamente por Estados Unidos y que, según algunos coleccionistas, tiene un pasado aún más misterioso y un potencial que podría superar todas las expectativas. No querrás perderte esa historia. Imagina por un momento que acabas de recibir unas monedas de 10 centavos como cambio después de comprar un café. Sin pensarlo, los guardas en el bolsillo o los dejas olvidadas en un frasco en casa. Ahora imagina descubrir que una de esas monedas podría valer hasta $720,000 para el coleccionista adecuado. Parece imposible, pero esa es precisamente la diferencia entre quien gasta una moneda sin mirarla y quien se toma unos segundos para examinarla. Hoy conocerás la fascinante historia de la moneda Roosevelt Dime del año 2000 con marca de Seca P, una pieza que ha despertado una enorme curiosidad entre los coleccionistas por sus extraordinarios errores de acuñación y su extrema dificultad para encontrarse en condiciones excepcionales. Antes de seguir escuchando, piensa por un instante. ¿Cuántas monedas tienes olvidadas en un cajón o en un frasco? Quizá una de ellas merezca una segunda mirada. La Roosevelt Dime del año 2000 fue acuñada en la Casa de la Moneda de Filadelfia y forma parte de una serie producida en enormes cantidades. Precisamente por eso resulta tan sorprendente que algunos ejemplares hayan alcanzado un enorme interés entre los especialistas. La inmensa mayoría de estas monedas solo conserva su valor nominal, pero unas pocas presentan errores de fabricación tan poco comunes que prácticamente desaparecen del mercado. Los coleccionistas suelen llamarlas fantasmas porque aparecen muy raramente y, cuando lo hacen, generan una intensa competencia entre compradores. Entonces surge la gran pregunta. ¿Qué convierte una moneda tan común en una auténtica joya numismática? La respuesta está en los errores de acuñación. Algunos ejemplares presentan un fuerte doble grabado visible en determinados detalles del diseño. Otros muestran descentrados durante el proceso de acuñación, grietas progresivas en los troqueles o líneas de pulido inusualmente marcadas. También existen monedas con una combinación excepcional de brillo original, excelente conservación y detalles perfectamente definidos que los coloca entre los mejores conocidos por los servicios profesionales de certificación. Haz una pausa por un momento y revisa ese frasco de monedas que tienes en casa. Sí, ahora mismo. Puede parecer una locura, pero muchas historias de grandes descubrimientos comenzarán exactamente así,
con alguien que decidió mirar su cambio antes de gastarlo. Aunque los errores son fundamentals, el estado de conservación puede marcar una diferencia gigantesca. Una Roosevelt dime del año 2000 con marca P que conserve su brillo original, sin desgaste y con una calidad extraordinaria puede despedir un enorme interés entre los coleccionistas más exigentes. Si además posee un error auténtico y poco frecuente, su atractivo aumenta considerablemente, convirtiéndose en una pieza muy buscada dentro del mercado especializado. Lo más curioso es que muchas personas pasan estas monedas de mano en mano todos los días sin prestarles atención. Mientras algunos solo ven 10 centavos, otros observan pequeños detalles con una lupa, buscando características que podrían cambiar completamente el valor de esa pieza. Esa diferencia de perspectiva separa al simple usuario del auténtico coleccionista. Y aquí viene otra pregunta. ¿Cuántas monedas has entregado como cambio durante toda tu vida sin revisarlas siquiera? Y es una idea que hace sonreír, pero también invita a reflexionar. Tal vez una pequeña fortuna pasó por tus manos sin que lo superes. En los últimos años, el mercado numismático ha mostrado un creciente interés por monedas modernas con errores espectaculares. Los coleccionistas buscan constantemente ejemplares difíciles de encontrar, especialmente aquellos certificados por empresas especializadas y con calificaciones sobresalientes. En situaciones muy excepcionales, cuando coinciden una conservación extraordinaria, un error extremadamente raro, una fuerte demanda y una competencia intensa en una subasta, algunas monedas pueden alcanzar cifras sorprendentes que captan la atención de todo el mundo del coleccionismo. Por eso circulan estimaciones que hablan de valores potenciales cercanos a los $720,000 para ejemplares absolutamente excepcionales, aunque estos casos representan situaciones extraordinarias y no el valor habitual de una moneda de este tipo. El mercado continúa evolucionando, y cada nueva subasta demuestra que los coleccionistas están dispuestos a pagar cantidades impresionantes por piezas únicas. Lo que hoy parece una simple moneda podría convertirse mañana en la protagonista de una venta histórica si reúne todas las características adecuadas. Así que la próxima vez que recibas una Roosevelt dime del año 2000 con marca P, no la gastes de inmediato. Examina cuidadosamente la marca de seca, observa el diseño con atención, busca posibles errores y evalúa su estado de conservación. Unos pocos segundos podrían marcar la diferencia entre gastar 10 centavos o descubrir una pieza extraordinaria. Si te apasiona encontrar tesoros ocultos en el dinero de uso cotidiano, este es solo el comienzo. Porque en el próximo video conocerás otra moneda estadounidense aún más misteriosa, más escasa y con un potencial que ha dejado sin palabras incluso a los coleccionistas más experimentados. No quieres perdértela. El sonido de una moneda cayendo sobre un mostrador no suele llamar la atención de nadie. La mayoría de las personas recibe un puñado de cambio, lo guarda en el bolsillo y sigue con su día. Pero ahí es donde comienza la diferencia entre quien simplemente gasta su dinero y quien descubre un pequeño tesoro oculto. Imagina que una simple moneda Roosevelt dime de 2005 con marca de seca de estuviera esperando en un viejo frasco, en la consola de tu automóvil o mezclada entre monedas comunes. Mientras unos la utilizan para pagar un café, otros podrían estar sosteniendo una pieza que, bajo circunstancias extraordinarias y con los errores adecuados, ha despertado el interés de coleccionistas capaces de pagar cifras sorprendentes. Antes de seguir escuchando, piensa un momento. ¿Cuándo fue la última vez que revisas tus monedas? La Casa de la Moneda de Denver produjo millones de Roosevelt dimes en 2005. A simple vista, parecen completamente normales. Precisamente por eso,
Las pocas países que presentan errores auténticos pasan desapercibidas durante años. Esas monedas se convierten en auténticos fantasmas dentro del mercado numismático, escondidas entre millones de ejemplares idénticos. Ahora viene la parte realmente fascinante. Algunos especialistas buscan ejemplares con doble acuñación visible en las letras o en la fecha. Otros persiguen desplazamientos del troquel que provocan destinos descentrados. También existen monedas con gritas importantes en el troquel, líneas de acuñación inusuales o errores de presión que alteran notablemente los detalles del destino. Cuando varios de estos factores aparecen juntos y la moneda además conserva una condición prácticamente perfecta, su atractivo aumenta de manera extraordinaria. Detente un segundo. Si tienes un frasco lleno de monedas olvidadas en casa, este puede ser el momento perfecto para revisarlo. Nunca sabes qué historia puede estar escondida entre unos cuantos países aparentemente comunes. El Roosevelt imposó una larga tradición dentro de la historia monetaria estadounidense. Desde mediados del siglo XX ha acompañado millones de transacciones diarias. Sin embargo, la mayoría de estas monedas jamás atraerá la atención de un coleccionista serioso. Lo que convierte una pieza en especial no es únicamente su antigüedad, sino la combinación de rareza, autenticidad, calidad de conservación y un error de acuñación verdaderamente excepcional. Aquí aparece una pregunta interesante. Si millones fueron fabricadas, ¿por qué algunas parecen imposibles de encontrar? La respuesta está en la supervivencia. Muchas monedas con errores terminarán circulando durante años, sufrirán desgaste, fueron donadas o simplemente desaparecerán sin que nadie notara su importancia. Las pocas que sobrevivieron en estado extraordinario son las que despiertan auténticas batallas entre coleccionistas. Y aquí liga el dato que mantiene despierta a toda la comunidad numismática. Algunas estimaciones y escenarios extraordinarios plantean que un ejemplar excepcional, con un error extremadamente raro, perfectamente autenticado y conservado en calidad sobresaliente, podría alcanzar valores cercanos a los $725,000 en un mercado altamente competitivo. No significa que cualquier moneda de 2005 con marca D tenga ese valor. La inmensa mayoría vale únicamente su valor facial. Pero cuando aparecen las características correctas en la pieza correcta, las reglas cambian completamente. Piénsalo por un instante. La próxima moneda de 10 centavos que recibas podría terminar nuevamente en circulación, o podría convertirse en el inicio de una investigación que cambie tu manera de ver el dinero de bolsillo. Suena increíble, pero el mundo de la numismática está lleno de descubrimientos inesperados realizados por personas comunes. Y un pequeño consejo con una sonrisa. La próxima vez que alguien diga que el cambio suelto solo sirve para ocupar espacio en los bolsillos, quizás si esa misma persona quien esté entregando una moneda que un coleccionista lleva años intentando encontrar. El mercado continúa evolucionando. Cada vez más coleccionistas buscan errores modernos certificados, y la competencia por los mejores países sigue aumentando. Por eso resulta tan importante revisar cuidadosamente cada detalle antes de gastar una moneda aparentemente común. Un pequeño error puede marcar una diferencia gigantesca. Si disfrutas descubriendo tesoros ocultos y quieres aprender a identificar las monedas que muchos pasan por alto, asegúrate de seguir acompañándonos. En el próximo episodio exploraremos otra moneda estadounidense que ha sorprendido a expertos y coleccionistas por su extraordinaria rareza y por el increíble misterio que todavía la rodea. Puede que la próxima gran fortuna esté mucho más cerca de lo que imaginas. YSI la moneda de 10 centavos que recibiste como cambio esta mañana valiera más que una casa de lujo.
La mayoría de las personas toma una moneda de 10 centavos de 2006 con marca D, la guarda en el bolsillo o la gasta sin pensarlo dos veces. Pero un verdadero coleccionista sabe que algunos ejemplares extraordinarios pueden esconder errors de acuñación tan raros que transforman una simple moneda en un auténtico tesoro. Mientras unos la gastan sin mirar, otros descubren fortunas donde nadie más ve valor. La pregunta es sencilla. ¿Tú eres de los que gastan o de los que buscan oportunidades? La moneda Roosevelt dime de 2006 con marca D fue acuñada en la Casa de Moneda de Denver y millones de ejemplares salieron a circulación. A simple vista parece completamente común, exactamente igual a miles de monedas que pasan de mano en mano cada día. Sin embargo, dentro de esa enorme producción existen unos pocos países excepcionales que capturan la atención de expertos y coleccionistas debido a errores de fabricación extremadamente inusuales. Esas monedas son las que todos desean encontrar, pero muy pocos han tenido la suerte de sostener entre sus manos. Antes de continuar, haz una pausa por un momento. Ve a revisar ese frasco de monedas olvidado, la consola de tu automóvil o ese cajón donde guardas el cambio. Puede parecer una locura, pero así comienzan muchas historias sorprendentes dentro del mundo de la numismática. Los especialistas buscan principalmente errores como el doble troquel, donde algunos detalles del diseño muestran una duplicación visible, el desenredo de acuñación, que deja parte del diseño fuera de su posición normal, las grietas de cuno, provocadas por el desgaste de los troqueles, los golpes sobre caspios defectuosos, y los errores fuera de color, que alteran la forma tradicional de la moneda. También existen ejemplares con superficies inusuales, bordes irregulares o detalles incompletos que aumentan considerablemente el interés entre los coleccionistas más experimentados. Lo fascinante es que muchos de estos errores son tan escasos que prácticamente desaparecen del mercado durante años. Por esa razón algunos expertos los llaman monedas fantasma. Todos hablan de ellas, muy pocos las encuentran y, cuando finalmente aparecen, despiertan una intensa competencia entre compradores especializados. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas monedas de 10 centavos han pasado por tus manos durante los últimos 5 años? Probablemente cientos o incluso miles. ¿Y cuántas revisas con atención? Exactamente. La mayoría de las personas deja escapar oportunidad simplemente porque nunca se detienen a observar los pequeños detalles. Cuando una moneda presenta un error espectacular y además conserva una calidad excepcional, su valor puede multiplicarse de forma impresionante. Los coleccionistas pagan grandes sumas por piezas únicas, especialmente cuando han sido certificadas por empresas especializadas y reciben calificaciones cercanas al estado perfecto. La combinación entre una conservación sobresaliente y un error auténtico convierte una moneda ordinaria en una pieza muy buscada dentro del mercado numismático. En Internet circulan historias sobre monedas similares que supuestamente podrían alcanzar cifras cercanas a los $726,000 cuando reúnen características extraordinarias y despiertan una intensa competencia entre compradores. Sin embargo, esas cantidades representan casos excepcionales y dependen siempre de la autenticidad del error, la certificación profesional, el estado de conservación y la demanda existente en el momento de una venta. Precisamente esa incertidumbre mantiene vivo el entusiasmo de miles de coleccionistas. Aquí liga otro desafío. La próxima vez que recibas cambio en una tienda, no mires únicamente el valor impreso. Observa cada detalle. Esa pequeña moneda podría esconder una historia extraordinaria que pasó desapercibida para cientos de personas antes de llegar a tus manos. El mercado de monedas raras continúa despertando un enorme interés porque cada nuevo descubrimiento demuestra que todavía existen tesoros circulando entre nosotros.
Lo que hoy parece una simple moneda podría convertirse mañana en la pieza más codiciada de una colección. La diferencia siempre está en quien presta atención cuando todos los demás siguen de largo. Si disfrutas descubrir estos secretos ocultos del dinero cotidiano, asegúrate de seguir acompañándonos, porque en nuestro próximo video conocerás otra moneda estadounidense increíblemente rara que ha dejado sin palabras incluso a los coleccionistas más experimentados. Puede que la próxima fortuna ya esté esperando en tu bolsillo.